Saludos jóvenes, en este video vamos a arrancar el trabajo con MySQL. Bueno, hasta aquí nosotros hemos visto lo que era PHP. Ahora lo que vamos a ver es a este gestor de base de datos. MySQL, bueno, refrescando un poquito el conocimiento, es un gestor de base de datos muy popular en sitios web, por no decir de que se trata del gestor más popular en la actualidad. Seguramente en la materia de base de datos ustedes van a llegar a profundizar sobre el tema, pero yo necesito en esta materia de que ustedes tengan los conocimientos básicos para implementar una base de datos en MySQL y nosotros poder conectarnos desde nuestra aplicación con PHP a esta base de datos en MySQL para modificar, añadir, consultar datos. Inicialmente, bueno, recordar que una base de datos es un repositorio en el cual se almacenan datos, como lo dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una aplicación de un banco, el banco todos los datos los centraliza en un solo lugar. Ya lógicamente hablando, porque pueden haber respaldos o puede estar en base de datos distribuida, pero la lógica es de que en un solo lugar se están almacenando los datos de todas las transacciones que maneja el banco, de tal manera de que si yo realizo alguna transacción acá en Bermejo, instantáneamente alguien que vaya a realizar un depósito en otro lugar pueda tener la información actualizada, ¿no? De eso se trata una base de datos, ¿no? Tener los datos en un solo lugar para que acceda desde donde acceda yo, las modificaciones que yo vaya haciendo, los datos que vaya insertando se utilicen a nivel global, ¿no? Entonces, esta es la característica de las bases de datos. Uno de los gestores más populares en cuanto a páginas web es el MySQL. El MySQL, vamos a abrir el SAMP. Nosotros habíamos instalado el SAMP con dos motivos. El primero, aquí lo tenemos al SAMP. Ya, yo voy a correr mi SAMP control. Los dos motivos para instalar el SAMP por el momento son el tener un servidor web. Aquí tenemos el Apache, lo vamos a dar a iniciar. Esto nos permite que nuestro equipo funcione como servidor web. Y el MySQL, le damos Start, que no lo hemos usado hasta el momento, nos permite a nuestro equipo que funcione como un servidor de base de datos, ¿no? Entonces, ahorita nuestra maquinita con el SAMP instalado de esta manera está funcionando como servidor web y también está funcionando como un servidor de base de datos. Ya, entonces vamos a arrancar con MySQL. Ya, para iniciar, decirles de que MySQL por lo general se instala como un servicio en una máquina. Esto quiere decir que mientras la máquina esté prendida, el servicio está levantado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en SAMP, nosotros tenemos el control de iniciar o de parar MySQL. ¿Ya? Pero en los equipos convencionales, cuando instalamos MySQL como servicio, por lo general es prende el equipo, se levanta el servidor web, el servidor de base de datos. Se lo apaga y está cesante, ¿no? Pero por lo general los servidores en Internet siempre tienen que estar encendidos. Bueno, aquí ya está levantado. Ahora, para poder acceder a manipular las bases de datos dentro de un gestor de base de datos, bueno, MySQL, como les decía, está corriendo ya en el equipo. Ahora, si yo quiero leer los datos y demás, existen diferentes alternativas. Yo puedo hacerlo desde la consola o puedo utilizar algún programa que me dé una interfaz que sea de fácil manejo para que yo pueda realizar esta tarea. Por defecto el SAMP nos presenta la alternativa de PHP-MyAdmin. ¿Qué es PHP-MyAdmin? Es una aplicación web que nos va a permitir manejar nuestras bases de datos, ¿ya?
Entonces, ¿cómo accedemos nosotros a PHPMyAdmin? Abrimos una nueva pestañita del navegador y aquí nosotros colocamos localhost, como hemos venido haciendo para trabajar con las páginas que hicimos en PHP, ¿no? Ahora, por defecto nos manda al dashboard, ¿ya? Ahora, en el dashboard, que es esta página de arranque, nosotros tenemos un acceso acá a PHPMyAdmin. Ya en la parte superior derecha tenemos un acceso a PHPMyAdmin, que es esta aplicación web, para poder administrar las bases de datos que están almacenadas en este equipo. Entonces le damos clic acá y me tiene que llevar a la página principal de PHPMyAdmin. Ya, ahora, como yo estoy accediendo por primera vez y hace unos instantes he activado el MySQL, por eso tarda un poquito, sino luego es instantáneo, ¿no? El acceso. Esta es la pantalla principal de PHPMyAdmin, ¿ya? Yo les voy a explicar lo que vamos a necesitar por el momento, no vamos a entrar a detalle, ¿ya? Pero explicarles lo siguiente. A este lado izquierdo nosotros tenemos este panel. En este panel se están desplegando las bases de datos que nosotros tenemos en este momento almacenadas en nuestro gestor. Estas que tenemos aquí, Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin y Test, son bases de datos que ya vienen instaladas por defecto. No hay ninguna que nosotros hayamos creado. Ustedes también por defecto tendrían que tener estas bases de datos, ¿ya? Eso no lo van a tocar, por favor. Esas son bases de datos que permiten el funcionamiento en sí de MySQL. Ahora, en esta parte central, nosotros configuraciones de apariencia vamos a ver, ¿ya? En configuraciones de apariencia vamos a ver aquí es el lenguaje. Si es que no estuviera en español, acá ustedes pueden seleccionar para que la interfaz les aparezca en el idioma español. Ahora, el tema es la apariencia, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, PMA Home, ¿ya? Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a Metro y es otra apariencia que se tiene, ¿ya? Yo lo puedo cambiar a Original, este es el tema original de PHP, de PHPMyAdmin, perdón. Y por último, el tema que nosotros estábamos utilizando, que es el PMA Home. Ya, este tema nosotros lo vamos a dejar por defecto. No tiene nada más que ver solamente con la apariencia, ¿no? Ahora, si yo quiero disminuir o aumentar el tamaño de la letra, presiono las teclas Control menos, ¿ya? O Control más, hasta que tengamos un tamaño que esté acorde a lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Que nos permita trabajar cómodamente. Ahora, en la parte superior nosotros tenemos aquí una pestañita de base de datos, SQL, estado actual, cuentas de usuario y demás. Por el momento nosotros solamente vamos a ver estas dos primeras, ¿ya? En base de datos nosotros podemos visualizar las bases, las mismas que tenemos acá, acá nos aparece. Ya esta es la lista de base de datos que nosotros tenemos en este momento, que son 5 por defecto, que están almacenadas en nuestro servidor. Ahora, lo bueno de PHPMyAdmin es que me permite a mí realizar operaciones con mi base de datos de manera gráfica o utilizando código. ¿Qué es de manera gráfica? Que tiene ventanitas donde yo puedo seleccionar, puedo llenar campos y demás, y me crea o me modifica las bases de datos. ¿Y qué significa utilizar el código? Acá yo puedo realizar la creación de una base de datos de manera visual, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, coloco mi base de datos, coloco qué codificación va a utilizar y le doy crear. Ya no lo vamos a hacer, eso vamos a ver cómo manejarlo más adelante. En el siguiente video les voy a explicar cómo crear una base de datos más a detalle.
pero ese sería el proceso. Y la segunda opción es utilizar código, que es lo que más nos gusta a los programadores, ¿ya? Nosotros venimos a la segunda pestañita que dice SQL, y aquí nosotros podemos manipular nuestras bases de datos utilizando SQL. Y bueno, ¿qué es SQL? En base de datos 2 seguramente o lo están viendo o lo van a ver pronto. SQL es el lenguaje de consultas estructurado. En inglés es Structured Query Language, ¿no? ¿Y para qué nos sirve este lenguaje? Este lenguaje nos permite para manipular nuestras bases de datos. Crear base de datos, crear tablas, insertar datos en las tablas y demás, ¿ya? Entonces, este lenguaje SQL, todos los gestores lo manejan. Es un lenguaje estándar, ¿ya? Crear base de datos en MySQL, en Postgres, en SQL Server, en cualquier gestor de base de datos es lo mismo. ¿Por qué? Porque todos utilizan este lenguaje que se llama SQL, de tal manera de que nuestro código va a servir en cualquiera de los gestores, ¿ya? Salvo algunas diferencias, más que todo en los tipos de datos, pero eso ya lo van a ver ustedes con más detalle en base de datos 2. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una gran ayuda en PHPMyAdmin. La sentencia para crear algo es create, ¿ya? Yo escribo create y solito se autocompleta y miren, me aparece igual que en algunos entornos de programación que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces le doy create y escribo database, solito ya me sugiere ahí que viene a continuación, ¿ya? Database, mi base de datos. Ahora fíjense, al final siempre va un punto y coma. Ya en el siguiente video, como les decía, vamos a ver esto más a detalle. Pero una vez que yo escribo mi sentencia SQL, si yo quiero ejecutarla y de que se cree esta base de datos, tengo que presionar en el botón que dice continuar y ya me estaría creando mi base de datos. Ya, entonces, estos dos paneles son los que más vamos a usar nosotros. Este panel de base de datos y este otro panel de SQL donde vamos a escribir nosotros nuestro código SQL para manipular las bases de datos, ¿ya? Bueno, hasta ahí por el momento. Esto quiero que lo tengan ustedes claro. No vamos a profundizar mucho porque ustedes esto lo tienen que hacer en la materia de base de datos 2. Sin embargo, yo les voy a dar, me estoy adelantando y les voy a dar lo que yo necesito para que ustedes trabajen en mi materia. ¿Ya? Después seguramente en base de datos 2 ustedes van a trabajar con base de datos a profundidad, pero hasta ahí es lo que ustedes van a necesitar conmigo, ¿ya? Bueno, hasta ahí dejamos este video. Esta es la pequeña introducción a PHPMyAdmin. En el siguiente video vamos a aprender cómo crear nuestras bases de datos, ¿ya? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.